Esta historia que vimos tiene un poco que ver con lo que vamos a ver en esta noche. Y no sé si tenés tal vez una Biblia o acceso a través de algún celular o lo que sea. Y si no, solamente escuchá porque te voy a contar un poco la historia. Y para contarte esta historia, yo me imaginé como que si tuviera un perfil de Facebook. Esta historia pasó hace muchísimos años y no existía Facebook. Pero me hice esa idea para poder contarte esta historia de una forma que tal vez puedas recordarla. Y es la historia de Esther, o Hadassah, se llamaba ella, y es un personaje muy particular. Y vamos a navegar un poquito por su perfil, porque hay algo que nos va a enseñar. Y ustedes saben que en nuestro perfil de Facebook está, a menos que tengamos poca actividad, pero si tenemos un uso más o menos frecuente, allí está contada un poco nuestra vida o lo que pensamos o lo que nos gusta o dónde estuvimos. Algunos más que otros, ¿sí? Algunos podemos saber cada minuto de su vida. Y esta mujer, que es una mujer que ella, como tal vez nosotros cuando usamos Facebook, no nos damos cuenta de cómo nuestra información va a ser conocida. Y ella está viviendo su vida bastante normal, o por lo menos dentro de su entorno, y no sabe que está escribiendo una historia que miles de personas a lo largo de la historia van a ver, van a conocer y van a aprender. Su historia, su relato, hubo un tiempo cuando se juntó los libros de la Biblia. Algunos dijeron, no, ese libro no tiene que estar ahí. Esa historia no tiene que estar dentro de los libros sagrados, no tiene que estar dentro de los libros canónicos, como se llaman, que eran los libros que se consideró a través del tiempo que eran los que Dios inspiró. Hubo gente que dijo, ese libro no pongan esa historia, no tiene que estar ahí, no tiene que ser contada como una historia donde Dios intervino, una historia donde Dios comunica su voluntad. Pero Dios, que es soberano por supuesto y que maneja todo, permitió, y hubo un momento en el que se dijo, sí, esta historia es una historia sagrada, es una historia donde yo voy a plasmar mi voluntad. Y les digo esto porque esta historia que vamos a ver, y el libro en sí, no menciona a Dios. No es que está diciendo Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo lo otro, Dios hizo un milagro, o Dios hizo... No dice eso. Lo único que nos dice ese relato, ese libro que se llama Esther, también lleva el nombre de esta mujer que vamos a ver, lo único que hace es contar su historia. Lo único que hace es decirnos lo que pasó. Y a través de eso que pasó, nos está diciendo lo que Dios piensa y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué tenemos de ella? En su perfil, que ustedes pueden ver una foto allí que se encuentra está con su tío, ¿sí? Podemos avanzar. Ella vive en la capital del gran imperio que terminó conquistando incluso a la nación que había conquistado a Israel. Y ella llegó hasta allí, hasta ese lugar. Ella no pertenece ahí, pero vive ahí en una capital. Ustedes saben lo que es vivir en una capital. No sé si han vivido en
Capital Federal, por ejemplo, o tal vez en Rosario, o algunos tal vez en Paraná, en una capital. Es diferente vivir en esos lugares porque allí hay mucho más acceso a cosas. Imagínense en la capital del reino, en la capital federal. Los otros días hablaba con alguien y me decía, Buenos Aires no es lindo, pero en Buenos Aires vos encontrás todo lo que vos buscás. Todo lo que vos querés, allí se encuentra todo, está todo al alcance de la mano. Y la verdad que sí. De hecho, nosotros que vivimos en ciudades más chicas, dependemos de esas ciudades y conseguimos muchas cosas y vamos a buscar ahí, porque el hecho de que sea una capital hace que haya un gran movimiento. Ella vive ahí, vive en una capital, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Seguimos avanzando. Y ella llegó a ser una de las esposas del rey. Estamos hablando de otra cultura donde el rey tenía un harén, un montón de mujeres, ¿sí? Un montón de esposas, concubinas, algunos le llamaban esposas, otras concubinas, etc. Y ella llegó a ser la esposa del rey, digamos que, viéndolo así, no nos dice mucho, pero vamos a avanzar. ¿Cómo es que ella llegó hasta ahí? Ella pasó por un proceso de entrenamiento, si se quiere. Ella pasó por un casting, ¿sí? Todos saben lo que es un casting, ¿no? Se hace, si han visto alguno de estos programas donde van por las diferentes ciudades un grupo de personas y anuncian a todos que se va a hacer una selección de personas para cantar, por ejemplo, ¿sí? Y fue algo parecido a lo que pasó con ella, porque la esposa anterior del rey se le había ocurrido iniciar una liberación femenina y se le complicó todo. No hay tiempo para ver eso, ustedes pueden leer el capítulo 1 del libro de Esther, pero verán ahí que hay como un inicio de liberación femenina y los hombres en ese momento se encargaron de que todo eso quedara ahí. Pero es para otro tema. Producto de esa situación es que se inicia este casting. Uno de los consejeros del rey le dice, ¿por qué no conseguimos un montón de mujeres para el rey? Y que el rey pueda elegir una entre ellas para que sea su esposa. Entonces es que hacen este casting y traen un montón de mujeres. Y a ella la tienen muchos meses en tratamientos de belleza, ¿sí? Le hacen pasar por tiempo en el que tienen que estar con cremas, con perfumes, todo una cosa que los hombres no entendemos muy bien. Pero las mujeres van a entender tal vez mejor y se estarán imaginando cuando van a esos salones de belleza. Y no digo que han ido, pero seguramente lo conocen o se imaginarán, o tal vez alguna mujer sueña con estar en alguno de esos lugares. No lo sé, es un ambiente que yo no lo conozco, no lo entiendo. Pero eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Esta mujer fue entonces seleccionada para pasar por este proceso de embellecimiento y por eso decimos que pasó por una escuela de modelos. Ahí le enseñaron, le dijeron, mirá, delante del rey tenés que hacer esto, su coaching, ¿sí? Le explicaba y le decía, mirá, tenés que ponerte esto, ponete el pelo así, ponete este vestido de esta manera, cuando te acerques al rey, fíjate esto otro. Y ella hacía todo lo que le decían. Así que ella pasó por ese proceso y una noche le toca el turno, le llaman para que pase una noche con el rey, porque ese era el objetivo, ¿sí? Así que ella se prepara, hace todo lo que le dice su coaching y pasa una noche con ese rey. Y allí ese rey es que decide escogerla y decide darle un trato muy diferente del que le daba a todas las otras mujeres y de alguna manera hace como un acuerdo, un trato en su mente y ella era la preferida. Seguramente a las otras no les gustó nada, pero
Ella entonces era esposa del rey. Tenía su lugar, tenía unas otras chicas que la acompañaban a ella, porque ella pasó a ser una mujer especial. Así es como llegó a ser la esposa del rey. Seguimos adelante, visitando su perfil. Por supuesto que era una persona muy linda. Se destacaba por su belleza y aparte hacía todo lo que le decían, y eso hacía que pueda caer en gracia delante de ese rey al cual se había presentado. Seguimos adelante, pero ¿qué pasaba? Ella, por supuesto, tenía amigos en Facebook y uno de esos amigos era Mardoqueo. Mardoqueo era un familiar de ella, un tío de ella que fue la que la terminó criando a ella porque sus padres murieron. Posiblemente en la guerra, en la conquista, sus padres murieron y ella se queda sola. Y ese era quien la crió y quien la instruyó y quien le ayudó en esa etapa de la vida donde ella estaba siendo una persona común y normal hasta que después le llega el momento del casting. Y ese amigo Mardoqueo, su tío, es el que se acerca a ella siempre con consejos, con palabras, y está allí y es su cercano. Pero yo no sé si ustedes, yo no tengo una parte en Facebook donde dice enemigos, pero yo se la agregué acá porque tenía enemigos. Tendría que haber una parte en Facebook tal vez. Bueno, no importa, yo se la agregué, ¿sí? Porque esto es ficticio, lo inventé yo nada más, para explicarles a ustedes esto. Y ese enemigo se llama Amán. Así que estaban los amigos y estaban los enemigos, ¿sí? Así que tenía una lista de enemigos. Entre esos enemigos estaba Amán. Y Amán también era un funcionario de la corte allí, del rey, y tenía mucha influencia y tenía mucho poder este hombre. Y era enemigo de los judíos porque Esther no pertenecía a la nación allí donde estaba viviendo, sino que era judía, había llegado ahí por la deportación que hubo. Y Amán, la verdad, no los quería, los odiaba. Y más lo odiaba a los amigos de Esther, a Mardoqueo, lo odiaba. ¿Por qué? Porque cuando este hombre, Amán, pasaba y caminaba, la gente tenía que arrodillarse, tenía que inclinarse, tenía que rendirle reverencia. ¿Y Mardoqueo qué hacía? O sea, vuelta, ni bola le daba, ni ahí, ni 5 de bolilla le daba. Y eso al tipo le inflaba la vena terriblemente. Así que no los quería. Seguimos adelante. Entonces, ¿qué pasó? En su estado se siente complicado. Es lo que ponemos, se siente bendecido, se siente complicado. ¿Por qué? Porque la cosa se empezó a complicar. Ella estaba allí en ese lugar, en ese palacio. Fíjense que no estamos hablando de que Dios intervino. No estamos hablando de nada. Esta es una historia común y corriente, aparentemente. Y seguimos avanzando. ¿Qué ocurrió? Este alto funcionario, que era enemigo de ella y de los judíos, por la bronca que tenía y por la bronca que le tenía a Mardoqueo, dijo: yo voy a hacer algo. Y se le ocurrió una idea muy parecida a lo que pasó en 1942, 40 y ahí en ese tiempo, donde en el tiempo en Alemania se hace una ley, o se le llamó así, la solución final. ¿Cuál era la solución final? Tal vez ustedes conocen. Era un plan sistemático para eliminar a todos los judíos. Y Amán, como era alto funcionario, hizo todos los tejes y manejes para que entonces se decrete una ley similar como pasó en Alemania. Y entonces se pone un día en el que ese día se decreta que toda persona podía matar a todos los judíos, a cualquier judío. Vos tenías un vecino judío y te iba y lo matabas. Muy parecido a lo que pasó con la solución final, solamente que
Fue un plan sistemático donde se los llevó a todos los judíos a los campos de concentración. Y bueno, lo demás, ustedes tal vez conozcan parte de la historia. ¿Qué pasó en Israel? Un gran llanto y desconcierto en el pueblo judío porque esto se envió, esta noticia corría por todas las redes sociales de ese momento y llegaba hasta todo lugar, y cuando se enteraban los judíos, entonces ellos tenían un gran desconcierto y estaban en una situación muy difícil. Y en medio de esa situación es que allí Mardoqueo se le presenta a Esther y le va a decir algo y la va a desafiar a algo que es también lo que nos desafía a nosotros en esta noche que estamos acá, frente a este panorama donde ella llegó al reinado y donde este enemigo de los judíos, por todas las artimañas que hizo, se logra establecer esta ley. Entonces él se presenta delante de Esther y le va a hacer un planteo, y eso que le va a decir, entre todo lo que le dice, le plantea: Esther, es necesario que como vos estás ahí en ese lugar, vos puedas ir a interceder delante del rey para que esto se pare. Y ella le dice: yo no sé si yo voy a poder, porque hace varios días, hace 30 días, dice la Biblia, que el rey a mí no me llama. Era re volado el rey. No me llama, no me he presentado. Y ninguna persona puede presentarse delante de él si no le llama. Y si alguien se presenta y él no quiere que esa persona se presente, la manda a matar. O sea que yo no me puedo presentar, así como así. En medio de esa respuesta, en medio de ese intercambio que hacen Esther y Mardoqueo, es que Mardoqueo le dice: mirá, Esther, si vos te callás, de algún lado va a venir alguna solución, algún respiro, alguna liberación va a venir de algún lado. Esto es la esencia de esto y está en Esther en el capítulo 4, el versículo 14. Y vos no te vas a salvar porque estés en el palacio del rey, porque la ley corre para todos. Y en esas naciones, cuando la ley se establecía, se cumplía a rajatabla. Y le hace una pregunta, le plantea más bien una pregunta Mardoqueo a Esther, y le dice: ¿quién sabe si tal vez no has nacido para esto? ¿Quién sabe si tal vez no has llegado al reino para este momento? Dice otra versión. ¿Quién sabe si no sos reina ahora para esta situación que se nos presenta ahora, para que pueda hacer algo? ¿Quién sabe si tal vez todo lo que vos has vivido, todo lo que te ha pasado, todo lo que te ha ocurrido, que parecen hechos así como descolgados uno de otro, como que no tuvieran sentido, quizá todo eso no confluye en algo que en realidad va a terminar siendo de bendición para muchos por causa de lo que vos has vivido? ¿Quién sabe si en realidad no es por esta razón que absolutamente todo lo que ha pasado ahora va a significar algo que va a terminar afectando a quienes te rodean? Vamos a la última pantalla. Y esta es la gran enseñanza que nos deja esto. Porque vos tal vez sentís que vivís en una historia común, que sos una persona que, bueno, se levanta a la mañana, que se va a trabajar. Tal vez sos una persona que ha pasado, aparte de la vida común que llevas hoy, que ha pasado por cosas
que no le ha encontrado explicación, no le has encontrado explicación. Cosas que te han sucedido, que te han marcado. Vos decís, ¿por qué me pasó a mí esto? Se te han presentado tal vez oportunidades delante tuyo que hoy vos no las entendés, no sabés por qué. No sabés por qué las cosas se dieron así. No sabés por qué se te cerró una puerta, pero resulta que se te abrió otra. Y lo que nos está diciendo esta historia común, que algunos dijeron en la historia que no puede estar ahí porque no puede ser una historia sagrada eso, en realidad termina siendo algo que termina en un punto donde se confluye esa experiencia, esas vivencias, esa posición, ese lugar, eso vivido, esos hechos descolgados, eso que no lo entiendo, la puerta que se me cerró pero que se abrió otra, todo eso termina siendo algo en lo cual yo voy a poder ser de bendición a otro y voy a poder afectar a otro con esa vivencia que a mí me ha tocado. Ahora, ¿dónde está la clave de esto? La clave está en que pasada esta charla, pasada esta pregunta, ella va a armar un plan para acercarse al rey. ¿Y qué hace? Tengo que encontrar una manera para llegar al rey. Y bueno, dice, díganle a todos que empiecen a orar, que oren allá. Hay gente que se pone a orar, a interceder por ella, porque ella de un momento para otro, de ser solo una mujer allí, estando cumpliendo una función en ese tiempo, nada más que ser la mujer, nada más que pasar una noche con el rey, pasa a ser ahora la esperanza de una nación. Y entonces en un momento decide jugarse la vida y decide acercarse al rey. Dice, acá me juego la vida porque puedo morir acá. Pero como ha vivido y ha hecho las cosas y ha sido fiel en lo que vivió, porque ella obedecía a todo lo que se decía, y como había caído en gracia, esas experiencias que ella tal vez no las contaba como algo, ahora se convierten en este momento y en este instante se convierten en un tesoro sagrado, porque ahora le van a servir para preservar su vida. Eran solamente situaciones chiquititas. Mirá, ponete esto, hace esto así, hace de otra manera. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? La verdad no lo sé, pero lo cierto es que en ese momento no tiene nada que ver, pero llega el momento, llega el punto que esas pequeñas cositas se convierten en la razón por la cual vas a preservar tu vida y posiblemente ayudes a otros a preservar la vida. Por eso es que yo no tengo que minimizar mi vida actual. Por eso es que yo no tengo que minimizar las cosas que me pasan, lo sencillo de mi vida, de levantarme a la mañana, de ir a trabajar o de ir a estudiar o de lo que sea. No puedo minimizar ni siquiera un minuto o un segundo de mi vida, porque a través de eso es que yo voy a descubrir y en el tiempo hacia adelante me voy a dar cuenta cómo eso ha sido un gran tesoro que yo he ido guardando para el momento en el que Dios va a usarlo. Porque todo eso que era algo sencillo, una pequeña acción, ahora se convirtieron en la razón por la que el rey le va a extender el cetro y le dice, acércate. Una nación entera resulta que dependía de las pequeñas actitudes que tuvo esa mujer cuando estaba allí en esa escuela de modelos, que yo le puse solamente ese nombre, que estaba allí. Toda una nación estaba dependiendo de esas pequeñas actitudes, porque ahora ella puede acercarse por lo que sembró allá. Esto es tremendo. Entonces el rey le extiende
cetro y le dice: acércate. Pero es inteligente, no va a pedirle ahí. Organiza una cena, invita a la gente que estaba allí y allí entonces pasa a ejecutar su plan. Así que yo tengo que entender que lo común que voy viviendo se convierte en un momento, en un tesoro valioso, que si logro encontrar la forma de actuar, la dinámica de actuar, entonces he de llegar a alcanzar aquello para lo cual he nacido. Pero la mayoría de la gente no logra nada. ¿Por qué? Porque minimiza el pequeño momento, el pequeño instante. Ese momento lo minimiza. Ese momento no lo valora. En ese momento no logra establecerse y por lo tanto, cuando llega el tiempo, también pierde la oportunidad. En un discurso genial en una universidad, Steve Jobs dijo: los puntos se conectan hacia atrás. Yo no puedo conectar hacia adelante, yo conecto hacia atrás. Es decir, que yo llego hasta una situación y recién ahí me doy cuenta el valor que ha tenido lo que yo vivía allá. Y eso es lo que ha pasado con esta mujer. Por eso yo en esta noche te quiero desafiar a que pases en tu mente a un estado de valoración y de reconocimiento y de gozo por cada momento de tu vida. Aunque haya sido duro, yo todavía a veces no llego a comprender la razón por la que yo tuve que perder a mi mamá. Yo la hubiese querido tener más tiempo conmigo. Pero de pronto cuando yo me encuentro con una persona que ha perdido un ser querido, entonces mi mente automáticamente conecta con ese punto. Y me doy cuenta que el haber procesado en Dios esa situación me permite ahora ser de bendición a otro en esa situación que ha vivido. Entonces, cada momento que vivís termina siendo un gran tesoro que en un momento es posible capitalizarlo de acuerdo a cómo yo voy a actuar. Pero si hoy no valorás ese momento, si hoy no vivís ese momento con gozo, con expectativa, con fe, entonces es muy probable que cuando todo eso necesite confluir en un punto de bendición hacia otro, no sepas vivirlo, no sepas reconocerlo, porque has perdido desde allá. Siempre hay esperanza. Y es por eso que estamos en esta noche acá, para tener esperanza, para valorar, para vivir en los estándares que Dios quiere, para vivir con gozo, para ser agradecidos, para ser conscientes de que para algo hemos nacido y eso que hemos nacido lo vamos construyendo en un paso a paso, en un día a día, que un día lo cosecharemos. Vaya a saber bajo qué situación. En esta mujer, en ese apuro, en esa complicación, todo eso que había pasado antes era ahora la razón por la que estaba ahí. ¿Cuáles son aquellas cosas que vos has vivido, que te han marcado,
que te han dolido, que no te han salido, las puertas que se cerraron, aquello que se truncó, aquello que se cayó, aquel problema familiar, aquello. Todo eso, absolutamente todo y cada minuto de tu vida puede llegar a confluir en un punto de bendición. Ese es Dios. Y eso es lo que te desafío. Pónete de pie, por favor. De esta mujer nos separa el tiempo, nos separa la distancia, nos separa la cultura, pero hay algo que tenemos en común. Hemos nacido para algo. Algo que tal vez no sea tan pomposo como a veces quisiéramos, pero sí tiene que ver con bendecir a otros, como este médico que veíamos al principio. Como este gesto que hizo este hombre con ese niño y que luego de 30 años terminó confluyendo en un punto de bendición que le fue de bendición al médico, pero que le fue de bendición al paciente. ¡Wow! Así es la vida, así funciona. Por eso este es el momento de que puedas valorar y de que puedas darle gracias a Dios y de que puedas cambiar la actitud de tu mente en una actitud de gozo, de bendición, tal vez de paz, de reposo, de aquellas cosas que no entendés, pero va a llegar el tiempo en que van a ser entendidas. Un pequeño curso de caligrafía terminó siendo para Steve Jobs un invento genial. Todas las fuentes que conocemos en la computadora surgieron de aquella situación. Los puntos se conectan hacia atrás, no hacia adelante. ¿Cuáles son los puntos que han quedado en el camino? ¿Cuáles son las pérdidas que has vivido? Es ahora el momento de decirle: Señor, yo sé que he vivido pérdidas, pero yo sé que has elegido mi vida para algo bueno. Ora ahí en tu lugar. Tal vez no tengas grandes palabras para orar. Tal vez tu historia no sea una historia donde necesariamente se ha hablado de Dios en tu historia. No importa, porque Dios va a manifestarse si podés darle el lugar. No importa, porque va a haber un punto en donde se va a confluir esa experiencia, esas vivencias, donde te vas a encontrar con Dios y vas a capitalizar lo que has vivido. Pero este es el tiempo para dejar toda mala actitud, todo mal pensamiento, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de que se me ha acabado. Me imagino a Esther sin sus padres, sin una familia constituida. Y tal vez algunos decían: pobrecita, mirá lo que pasaba. Pero la historia y la vida le fue llevando por un camino donde todo confluye en algo de bendición. Y así es tu vida, así es la mía. Pero es tiempo de que valoremos, porque hay un destino de gente que está en tus manos por la actitud que tomes hoy, por lo que desarrolles hoy, por lo que tu mente se anime a soñar hoy. Ese futuro ha sido depositado, o está la posibilidad de la bendición en tus manos. Así que allí donde estás, decirle: gracias, Señor. Gracias porque aunque he pasado momentos difíciles, sé que llegará el tiempo en el que confluirá en bendición. Tal vez has tenido pérdida de familiares, pérdida de proyectos de vida, cosas que querías lograr, pérdida de estudio, pérdida de trabajo, pérdida de negocio. Tal vez has perdido tus sueños de formar una familia, de ser una persona honrada. Hay jóvenes que se han conformado, se han acostumbrado a la derrota, se han acostumbrado a que en su mente no pueden mantener una estabilidad.
no pueden mantener una estabilidad emocional y se han acostumbrado a eso. Se han acostumbrado que tienen que vivir en el pecado, en la derrota, en la deshonra mental, emocional. Pero ese no es el camino. Aunque has vivido momentos difíciles y aunque has vivido momentos duros, pero ese no es tu final. Eso ha sido tal vez algo que te ha pasado, pero si lográs hoy ir hacia adelante y si lográs mirar hacia adelante, todo eso va a confluir en un punto de bendición para tu vida, para preservar tu vida, pero también para preservar los de otro. Ahora, en el punto que intentes preservar tu vida, solamente la vas a perder. Pero cuando entiendas que todo lo que has vivido es para algo y que has nacido para algo, entonces es que lograrás vivir en esa gracia de haber hecho algo por tu vida y por aquellos que te rodean. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Yo te pido, Señor, que nos sigas, Señor, enseñando y instruyendo, y que toda situación de nuestra vida la podamos capitalizar para algo bueno. Y así será si actuamos, si nos movemos. Yo te doy gracias, Señor, y te doy toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Te desafío a que valores cada momento de tu vida. Los duros, los no tanto, los lindos, todo sirve, todo va hacia algo, pero valoralos y pedile a Dios que te ayude a llegar al punto de la bendición. Muchas veces va a ser conflicto, pero no importa, porque allí saldrá lo bueno. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te fortalezca mucho y nos veremos en una próxima reunión. Gracias.